Lección 6. Los resultados del pecado. Cuando el hombre y la sociedad vuelven la espalda a Dios. Algunos textos apócrifos nos dicen que Adán y Eva vivieron su vida de destierro, en arrepentimiento y penitencia, y murieron en amistad con Dios, por lo que sus almas fueron llevadas a un estado de espera de la redención de Cristo. Primeros frutos del pecado. En el capítulo 4 del Génesis nos narra la historia de Caín y Abel, que aunque no nos dice en qué momento sucedió, lo importante es el mensaje de la desviación humana hasta llegar al homicidio. Esto lo vemos en el Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 15. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Y volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle Yahvé: al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase le atacara. ¿Cuál es el sentido del mensaje? La historia nos presenta el homicidio como uno de los pecados más graves. Es el no amor llevado al extremo, constituyendo a Dios de justicia como el castigador, más severo que si fuera el pecado original. Usurpación del derecho divino. El asesino realiza un acto de usurpación de Dios, ya que Dios es el único autor de la vida y es el único que la puede quitar. No es como el capricho de querer ser como Dios. El asesinato es llevarle la contra a Dios con acción. Ausencia de misericordia. Al contrario del pecado original, en el homicidio, Dios no tuvo misericordia, sino que buscó de hacer más tormentoso y perdurable el castigo. El valor de la fe. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín? Vamos a ver lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 4. Por la fe, ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas, y por ella, aún muerto, habla todavía. El hombre y la sociedad corrompidos. El Génesis nos narra también cómo crecía la humanidad, y más desviaciones y cada vez más grandes. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón, y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Observaciones. Este pasaje habla de que a Dios le pesó y que se indignó en su corazón, y pues siendo estos sentimientos solo humanos, ya que Dios inmutable ya sabía que esto pasaría, y puesto que Dios no tiene cuerpo ni corazón físicos, pues solo es un modo de expresión que se usó para escribirlo, ¿no? En aquella época no lo tenemos tan literal. Preparativos. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de madera resinosas. Haces el arca del cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Y enseguida le dicta una serie de pormenores e instrucciones a fin de que mediante la conservación de él,
su esposa, sus hijos y sus nueras, así como a una pareja de cada especie animal, se garantice la repoblación de la tierra. Una vez más, la fe. Como en el caso de Caín y Abel, San Pablo alude a la fe de Noé. Vamos a ver cómo nos lo explica en su carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, por religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Y sigue el relato. Después de relatar que el agua ascendió hasta que subió el nivel de las aguas muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Pereció toda carne, lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales, y todo lo que pulula sobre la tierra, y toda la humanidad. Todos fueron exterminados de la tierra, quedando solo Noé, y los que con él estaban en el arca. Dios se aplaca y bendice. Cuando pasó el castigo y pudieron salir del arca, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios, que fueron agradables a Dios. Entonces prometió nunca más volver a maldecir y castigar al hombre y al mundo de esa manera. Nueva condenación del homicida. Al final, Dios castigó todos los pecados, pero condenó particularmente al homicidio. Quien vertiere sangre de otro hombre por otro hombre, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Bendición universal. El arco iris fue puesto como señal y como recordatorio, como símbolo de bendición y de la alianza perpetua entre Dios y el hombre y la creación. Sentido de esta alianza. Esta promesa es entre Dios y toda la creación, no solo entre Dios y el hombre. Por eso no puede ser la redención que se había prometido del ser humano. Es el Padre amoroso que después del castigo justo se derrite con cariño con sus hijos. Ratificación del dominio. Aunque la humanidad había cometido muchos y diferentes pecados, Dios no quitó al hombre como cabeza de la creación. Vamos a ver qué dice el Génesis en el capítulo 8 y 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, y infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que repta por el suelo, y a todos los peces del mar. Quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde. Base histórica. Históricamente hablando, pues no toda la tierra quedó sumergida, solo la parte donde en ese momento habitaba la humanidad, que pues para esos entonces era muy escasa. Un Dios preceptor. Dios preservó a Noé porque Noé era justo. Dios castiga, pero también salva. Como pues recomienza la humanidad, no el exterminio, la recomienza. Dios se resigna a la maldad del corazón humano, por lo tanto ya no castiga en grupo, sino persona a persona, por medio del castigo enseña. Y pues vamos a ver el relato de la Torre de Babel, que está en el Génesis, en el capítulo 11, versículos del 1 al 9. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse, la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar, y ahí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: Ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: Ea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si no desperdigamos por toda la haz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos. Y dijo Yahvé: He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Ea pues, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Aquí vemos la tercera consecuencia del pecado original, que es doble daño en lo social. Primero, creamos hegemonías, o sea, grupitos que buscan mandar o imponerse sobre los demás. Y segundo, buscamos apoyo en grupo
para independizarnos de Dios, es decir, como que buscamos ese apoyo en los demás para desobedecer a Dios. Resultado, la ambición, la desconfianza, dominación, ruptura de la relación con Dios. ¿Para qué? Pues para prescindir de Él. ¿Y cuál es el significado del conjunto de estos tres pasajes? Nos muestra la caída mental, espiritual y moral de la humanidad por causa del pecado original. El relato de Caín y Abel y el diluvio como consecuencia de orden individual, que son el homicidio y la inmoralidad. Y en el relato de la Torre de Babel, la consecuencia ya es de orden social, que es la desunión de la humanidad, que trajo como consecuencia la dispersión de la raza humana, que a su vez degeneró en discriminación racial, colonialismo y esclavitud, la explotación y la servidumbre, es decir, que unos se sienten superiores a los demás. El espíritu une lo que el pecado desunió. Esa confusión de lenguas se restituyó en Pentecostés para volver a unir a la humanidad por medio del Espíritu Santo, y esto se narra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Había en Jerusalén hombres piadosos que ahí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oír hablar a los apóstoles, cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos prosélitos, cretenses y árabes. Todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Nos muestra el panorama en diferentes épocas, el ambiente donde Dios prepara el plan de salvación por amor al hombre. San Pablo lo describe en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 28 al 32. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Resumiendo, los frutos del pecado original se presentaron en los hijos de Adán. Tales frutos fueron envidia, orgullo, ira, venganza y homicidio. El asesinato, cualquiera que sea su forma, usurpa el derecho divino. Aún las obras ordinarias alcanzan un valor sobrenatural por la fe. El pecado se generalizó y corrompió a toda la humanidad. El pecado del hombre y de la sociedad provocan la cólera de Dios. Dios castiga la iniquidad en el impío y premia el bien en el justo. La unión entre los hombres es fruto del Espíritu Santo, quien provoca la desunión y la discordia, colabora con el espíritu del mal. Reflexiones personales. ¿Existe alguna semejanza entre el ambiente pagano y el actual? ¿Procuras tú pensar y actuar según tus propias convicciones o te dejas arrastrar por el medio ambiente? ¿Te complace saber que vives en presencia de Dios o llegas a querer inútilmente huir de ella? ¿Has oído alguna vez en tu interior esa pregunta que Dios hizo a Caín: ¿dónde está tu hermano?, con referencia a ayudar a los demás? Resolución. Señor, con tu auxilio no me dejaré arrastrar por aquello que hacen los demás. Diré como San Pedro: aunque todos te negaran, yo no te negaré. Gloria a Dios.